Sí. No, ese estaba que estaba con mi madre. Estábamos en la ribera entre Moialde y San Pedro, que teníamos un prado muy grande allí, que después se lo vendimos a uno de Moialde. Bueno, pues allí hay un robledal muy grande, todo lo que es la ladera, un robledal muy grande, todo de robles, que incluso tenemos nosotros allí, creo que le tocó al Benito, muchos robles allí. Y estábamos al abrigo de los robledales, porque el parado, y entonces empezamos a oír un ruido que venía muy lejos, como de Portugal. ¿Como de Portugal? Muy lejos, como de Portugal. Que venía muy lejos, como de Portugal. Lejos, como de Portugal. Como de Portugal. Como de Portugal. Como de Portugal. Que venía muy lejos, como de Portugal. Como de Portugal. Que venía muy lejos, como de Portugal. Estábamos. Venía. Aquí hay un antes muy grande, todo lo que ladera, todo de antes hay. Y decía, pues conocido no son, decía la mujer. Pero aquello se sentía como se venía acercando. No, vamos a empezar. Sí. No, ese estaba que estaba con mi madre. Estábamos en la ribera entre Moialde y San Pedro, que teníamos un prado muy grande allí, que después se lo vendimos a uno de Moialde. Bueno, pues allí hay un robledal muy grande, todo lo que es la ladera, un robledal muy grande, todo de robles, que incluso tenemos nosotros allí, creo que le tocó al Benito, muchos robles allí. Y estábamos al abrigo de los robledales, porque el parado, y entonces empezamos a oír un ruido que venía muy lejos, como de Portugal. Como de Portugal. Como de Portugal. Que venía muy lejos, como de Portugal. Como de Portugal. Como de Portugal. Que venía un ruido, pero una cosa horrorosa. Y decía la abuela, pues aviones no son. Pero aquello se sentía como que venía acercándose, como si viniera el firmamento, esto, encima de nosotras así. Estábamos, venía muy lejos, como de Portugal. Como de Portugal, estábamos aquí, venía muy lejos, como de Portugal. Aquí hay un antes muy grande, todo lo que ladera, todo de antes hay. Y decía, pues conocido no son, decía la mujer. Pero aquello se sentía y parece como se venía acercando como si viniera atrevimiento esto encima de nosotros, así. Empezaron los momentos a moverse y se doblaba
como si viniera atrevimiento esto encima de nosotros así. Empezaron los momentos a moverse y se doblaba y dice... A moverse así, que vamos se para doblaban. la casa, Y dice la abuela, vamos para casa, vamos hija, para la pa' casa, a vamos llevar las los barcas. caos Y a nos las veníamos cosas, para dice, vamos casa, para la casa, dice, a llevar los caos a las cosas, y a ver si nos da tiempo, y a ver si nos da tiempo, y venimos corriendo con los caos para la casa que era lejos. Pero aquello no seguía. Pero aquello no seguía, pero como era tan bello, como era tan bello que era como si se siga abriendo todo, pues vamos para la casa, dijo, vamos para la casa a llevar los caos a las cosas, dijo, vamos para la casa, dijo, vamos para la casa, pero como era tan bello que era como si firmamento, que era como si se si destruyera se todo. sigue abriendo todo, pues dijo vamos la para la abuela, casa, dijo, vamos para la casa, dijo, vamos vamos para la casa a llevar los caos y a ver si nos da Y tiempo, y a ver si nos da tiempo, y venimos corriendo con los caos para la casa que era lejos, pero aquello no seguía. Pero aquello no seguía. Pero aquello no seguía y parece como se venía acercando. Y entonces pues metimos los caos a las cosas y ella marchó para la casa y yo también. Y entonces pues metimos los caos a las cosas y ella marchó para la casa y yo también. Pero después yo me llevé a casa de ella para dormir con ella, porque aquello era un tiempo precioso. Y un ruido que parece que... Una cosa asombrosa. Y entonces nunca nos acostamos, pero yo me acosté con ella en aquella cama, en aquella habitación, y él y ella otra se acostaron en otra cama, en otra habitación, pero él y ella otra no podían dormir. Y entonces se levantan y se ponen a bailar. Y ella dice, tú báilate querida, tú báilate cariño, que yo también estoy bailando, y a ver si esto no pasa. Y entonces pues sentimos pues un estruendo hermoso. ¿Y qué fue? Fue que la calle, pero aquello fue la cosa, estoy yo más hermosa que pude yo de entonces, estoy yo recordar. Un tiempo era una cosa que decías tú, ¿qué será eso? Que no se podía explicar. Y lo sentías y veías el desborde, pero no veías nada. Y lo sentías y veías el desborde, pero no veías nada, ni un ápice variar, ni concretarse nada más que a un tiempo que doblaba los momentos. Ni nada más que a un tiempo que doblaba los momentos. Aquello fue hermosísimo. Hacía un ruido como si fuera un mundo entero. Hacía un ruido, venía muy lejos, como de Portugal. Hacía un ruido como de Portugal. Decías tú, se abre, y ya va y todo, y se abre ya del todo, y de noches daba vértigo, y yo que me acosté con ella en aquella habitación, y el otro que se levanta en casa de ella porque quería quería levantarse e ir por mí junto de ella, porque dice luego, se cierran los momentos. Encima a casa de ella se cierran los momentos, y dice que pa' aquello que parece que... Hacía un ruido como si fuera un mundo entero. Hacía un ruido